Verminar, Señor de Nidus. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Terry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Novena parte. XVI. A salvo en el jardín, oculto entre los árboles de hoja perenne y los frutales desnudos, Aglaca se arrodilló e inició las 7 plegarias de la conciencia, invocando a los dioses para que lo ayudaran en las difíciles decisiones inminentes. Eran oraciones largas, y el joven tuvo que esforzarse por recordarlas, pues lo embargaba una gran turbación por la noticia que le había comunicado Verminar y porque se enfrentaba a un dilema de imposible solución. Le habían contado, largo tiempo atrás, que las plegarias de la conciencia siempre recibían respuesta, que si se planteaba una pregunta a Paladine y su rutilante familia, la respuesta surgiría de las palabras del propio orador, o del viento, o de la armonía del canto de un ave. O que tal vez sonaría como una queda y serena voz en el fondo del propio corazón cuando las palabras, el aliento y la música se hubieran apagado. Así, con devoción, dio comienzo a los rezos. Y pidió a Kirijolit valor, a Misacal compasión, a Habacuc justicia, a Majere comprensión, a Branchala fe, a Solinari gracia, y a Paladine sabiduría. Las palabras surgieron de sus labios con fluidez, como semillas que hubieran estado allí aguardando durante años la oportunidad de florecer. Entonó el himno que señalaba el fin del ritual, la vieja canción solámnica de bendición. Al final del himno, el jardín enmudeció. Las aves otoñales, los arrendajos y las palomas más remolonas permanecieron en silencio, como si la canción las hubiera asustado. El gris ramaje de un joven Vallenwood que se erguía a menos de 3 metros de Aglaca relucía con una extraña luz plateada que se propagó de rama en rama como una llama blanca. De pronto, la luz se descompuso en 1.000.000 de espejeantes fragmentos que centellearon entre los árboles del lindero del bosque hasta que todos estos, tejos, enebros y eternas azules, Vallenwoods y robles deshojados, refulgieron como un bosque después de una tormenta y entre sus ramas sonó de nuevo la música del viento. Aglaca inclinó la cabeza en actitud reverencial. Cerró los ojos y aguardó, hasta que una voz aguda, fina e infinitamente antigua puso fin al silencio. No te quedes ahí sentado. Has pronunciado las 7 plegarias y cantado el himno. Espero que en todo eso haya incluida también una pregunta. Un anciano descendió por las ramas del Vallenwood y se sacudió el polvo de los hombros. Con un crujido y un rechinar de huesos y tendones ajados por la edad, se apartó del tronco del árbol y avanzó hacia Aglaca como una vetusta araña de pelo blanco, con su fina túnica remangada por encima de las rodillas y sujeta con un nudo. El anciano se sacudió los restos de corteza y musgo de sus ropas casi transparentes, se sentó informalmente en el suelo delante de Aglaca y, tras quitarse el sombrero, lo golpeó contra su rodilla como un sirviente sacudiría una alfombra. El jardín se llenó de polvo flotante mientras ambos, el joven solámnico y su inesperado visitante, se estudiaban mutuamente en medio de una oleada de estornudos. ¿Quién sois?, preguntó Aglaca. El anciano agitó sus largos y huesudos dedos. Solo el jardinero. ¿Pedías algo en tus oraciones? Aglaca recordó que el verdadero jardinero, un hombre avispado y decente llamado Mort, había abandonado Nidus hacía mucho tiempo, exasperado por las constantes intrigas que plagaban el castillo tras la muerte de la esposa de Daegred.
De repente, los ojos de Aglaca descubrieron el triángulo plateado prendido en el sombrero del anciano. «Sabiduría», murmuró con reverencia. «La decisión correcta». Aquella luz, cuando estabais en el árbol, solo era un toque de pompa para hacer mi entrada, anunció orgulloso el anciano. Obra prodigios con plantas faro, un rayito y florece en los días encapotados, e incluso de noche, para el caso. Tosió brevemente. Parece que el polvo se está posando, por fin. Aglaca miró de reojo al recién llegado. Llevaba una barba gris, desgalichada y rala, y era cargado de hombros, como una benigna mantis religiosa. «No sois ningún jardinero», dijo, esbozando una sonrisa. «Pues sí, lo soy», dijo el hombre bruscamente. «Nombrado para cuidar de esta parcela desde antes de que nacieras. Porque no creerías que los tejos se podan solos, ¿verdad?» Aglaca se sobresaltó. El anciano era capaz de leerle el pensamiento. Sin poder evitarlo, el joven se sintió confortado por el encorvado extravagante barbudo que se sentaba ante él. Le tendió una mano y ayudó al anciano intruso a ponerse en pie. «Es que debo tomar una decisión difícil, señor», empezó a explicar Aglaca, sorprendido de su propia temeridad. «El señor de este castillo, no el antiguo señor, comprendedme, sino el joven que gobierna ahora en todos los sentidos excepto oficialmente, quiere que yo sea su capitán. Hubo un tiempo en que hubiera aceptado de buen grado, pero Verminar ha cambiado. Ha sellado un pacto con las tinieblas en las cavernas que hay al sur de aquí y se ha convertido en... No estoy seguro. Sospecho lo peor». El anciano lo miró fijamente con gran seriedad, escuchando y asintiendo. «No es una decisión difícil. Parece que ya has rechazado su oferta». Aglaca carraspeó. «Si eso fuera todo, la decisión sería muy simple. Pero Verminar es mi compañero en Idus desde hace muchos años, creo que mi amigo más íntimo. Uno se siente muy solo aquí, señor, cuando todo el talento que posee, cada interés, cada gozo y cada don que podría aportar a una casa, a una familia o a una amistad nunca ha sido valorado por nadie. Y no es que Verminar lo pasara mucho mejor. Pero hay otra cosa, además es medio hermano mío». «Verminar es tu hermano», corroboró el anciano. «Y lo que te pide es que traiciones a tu país y a tu espíritu. Así, cualquiera de las opciones». «Y eso no es todo, señor», interrumpió Aglaca, olvidando la educación en su ansiedad. «Verminar me ha amenazado. Si rechazo la oferta, se apoderará de mi amiga Judith». El anciano se recostó en el tronco gris de un Ballenwood. Una extraña luminosidad plateada danzaba sobre su alborotado cabello, y el triángulo de su sombrero la reflejaba en una miríada de destellos. «Judith», repitió. «Comprendo. Casi olvido que cuando los jóvenes rivalizan y se enfrentan, siempre hay una joven por la que rivalizar y enfrentarse». Aglaca se encogió de hombros. «En esencia, señor, esa es la cuestión. Es un error decantarse por Verminar y sería desastroso rehusar su proposición. Sospecho que se trata de una especie de prueba». Miró resueltamente al anciano. «Comprendo», reiteró este cortésmente. «Yo, por el contrario, sospecho que eres tú quien lo convierte en una prueba. Quizás sea porque todavía no has descubierto la otra opción». «¿La otra opción?». «No comprendo, anciano». El canoso personaje meneó la cabeza. «Debe de hallarse en algún lugar. Nunca hay un solo paso a través de las montañas. En toda confrontación existe una vía de escape a fin de que puedas resistir todas las tentaciones. ¿Dónde está mi otra opción, señor?». «En algún lugar, en medio de vosotros dos», respondió misteriosamente el anciano. «¿En el medio?». Hace años, el poder que oculta la masa, el que oculta la voz, caminaba por la faz de la tierra. ¿Qué tiene eso que ver?». Empezó a protestar Aglaca, pero el anciano lo interrumpió con un gesto. «Yo he escuchado tu conjuro, Aglaca Dragonbane. Ahora te toca a ti escucharme». Escarmentado,
El joven asintió educadamente y su interlocutor continuó. En la era de la luz, los dragones del mal dominaban el cielo, y su reina, cuyo nombre no mencionaré aunque soy inmune a su influjo, reclamó para sí todo Ansalon. Uma Dragonbane la derrotó, dijo Aglaca. La expulsó del mundo. El anciano lo estudió con una sonrisa. Era mi antepasado, musitó Aglaca, y se sumió en un avergonzado silencio. Lo sé perfectamente. Es la razón por la cual figuras en este intrincado embrollo. En la época en que Uma desterró a la reina de los dragones, fue desterrado también el secreto de las runas Amarach. Aglaca fue a hablar, pero al anciano le impuso silencio con una simple mirada. Sí, Aglaca. Las mismas runas que tu hermano Verminar emplea en un necio juego de adivinación. Sin embargo, las runas Amarach no son necedades, ocurre que están incompletas. Solo falta una piedra para acceder a su inconmensurable poder. El anciano se puso en pie, paseó por el claro, y las ramas brillaron a su paso con una extraña luz plateada. Ahora la reina de los dragones busca el secreto de esa piedra. Para desentrañar las runas. Para encontrar la llave que le permitiría entrar en el mundo y hacerse con el poder antes de que las fuerzas desplegadas contra ella sean lo suficientemente poderosas para detenerla. Hizo una pausa. En el claro reinaba un silencio absoluto. Pero de nuevo, prosiguió el ilusionista, la sangre de Uma se interpone en sus planes. Ambos sois necesarios, Verminar y Aglaca, la fuerza oscura y el conocimiento iluminador. Tu compasión equilibra su fuerza, y su juicio equilibra tu piedad. Sois las dos caras opuestas de la runa, Aglaca. Cuando el símbolo de la piedra sea revelado, y ese momento está próximo, ambos podréis usar el poder de la runa. Para detener a la reina de los dragones antes de que penetre en el mundo. Exclamó Aglaca. Una alondra del valle aleteó hasta las ramas del resplandeciente Vallenwood. El jardín volvió a enmudecer mientras el joven asimilaba la gravedad del secreto que le acababa de ser confiado. ¿Cómo? ¿Cómo la usaremos? Preguntó con humildad. ¿Cómo utilizaremos la runa? Lo sabrás cuando el símbolo sea revelado, le dijo el anciano. Cada uno de vosotros guarda la mitad de la historia en su corazón. El corazón de Verminar ha cambiado, protestó Aglaca. Pero permaneceré a su lado. Buscaré el modo de ayudarlo a deshacer el cambio. Pero no puedo hacerlo solo. El anciano ilusionista sintió. Lo sé. Tengo algo que te resultará muy útil. Es peligroso, y para ti será aún más peligroso después de que lo uses. Pues entonces deberás confiarte al juicio de Verminar y la decisión final será solo suya. Tu decisión debes tomarla ahora, Aglaca. Puedes arriesgar tu vida o la existencia del mundo. Aglaca inspiró profundamente. Entonces la elección es simple. Por el bien de todo lo que amo, por el bien de todo, permaneceré en Nidos. Utilizaré lo que queráis que utilice. Verminar cambiará. Sé que lo hará. Con una afable sonrisa, el anciano indicó a Aglaca que se aproximara. Esto tal vez te ayude. Te contaré cosas de Cerestes y cosas sobre cómo constreñir y cómo liberar. Palabras volátiles son, lo previno, y solo puedes usarlas una vez. Después las olvidarás, jamás las recordarás y tu oportunidad de ayudar a Verminar habrá pasado. Aglaca inspiró de nuevo. Estoy preparado para escucharlas. Y allí, en el jardín, el anciano la susurró al oído expectante del joven. Aglaca no se percató de la marcha del jardinero. Miraba ensimismado aquellos beatíficos ojos, con la mente repleta con los versos de las dos poderosas canciones que acababa de aprender, cuando, de improviso, el anciano desapareció, dejando tras de sí los últimos destellos de luz en la rama más baja del Vallenwood. Gracias, musitó Aglaca. Os agradezco vuestras palabras, y el viento, y el canto de los pájaros. Y que me hayáis revelado el pasaje oculto en las montañas, por peligroso que éste sea. Robert se hallaba al borde del jardín, observando al muchacho que balbuceaba y gesticulaba.
Le producía una extraña sensación ver al joven Aglaca en medio de los árboles de hoja perenne, conversando sobre un tema u otro con la intangible vacuidad del jardín. Robert siempre había creído que cuando un hombre hablaba solo, era hora de que intervinieran los cirujanos. Y sin embargo, este le había salvado la vida aún no hacía 2 años. Aglaca era un muchacho sensato y cabal, no un candidato a los desvaríos o la locura. Quizá el loco era el por volver al castillo del traidor simplemente porque la druida le había pedido que la ayudara a buscar a la chica. Una víctima de aquellos ojos pardos y el cabello castaño rojizo, eso era él, y su determinación de soldado se derretía ante los deseos de él e Indasa Imán. Había entrado fácilmente por las puertas que daban al sur, donde los centinelas, 2 muchachos a los que él mismo había entrenado, miraron de soslayo y con suspicacia las hojas que cruzaron el portal formando un veloz remolino y penetraron en el castillo revoloteando en una enérgica racha de brisa. Por un momento, el tropel de hojas pareció adoptar la forma de un hombre, pero los centinelas apenas tuvieron tiempo de parpadear y la imagen ya se había desvanecido, como él e Indasa había asegurado a Robert que ocurriría. Cuando el soldado llegó al jardín ya había recuperado su forma habitual y, oculto tras las hojas vivas de un modo que nada tenía que ver con la magia, se dispuso a vigilar el alcázar de Nidus. Daegrev montaría en cólera si lo descubría, pensó Robert alegremente. Pero no había venido a vengarse. Se hallaba aquí para encontrar a la ayudante de la druida y llevarla de vuelta a las montañas. Por lo menos, había encontrado a Aglaca e imaginó que la chica no estaría lejos. Después de todo, él e Indasa la había visto con el fibroso muchacho solámnico. Y aún así, en medio del jardín, mientras hablaba con el tejo, Aglaca parecía haber perdido parte de su grácil equilibrio y en solo alrededor de un mes. Robert se frotó los ojos y escrutó entre los matorrales. Tal vez fuera mejor que él e Indasa le hubiera pedido que le llevase a la joven. Quizás se trataba de algún tipo de rescate. El chasquido de una rama seca al quebrarse lo hizo enterrarse aún más en la eterna. Con cautela, como si estuviera espiando un campamento enemigo, separó las azules ramas. Era la chica. No había tenido que esperar mucho. No podemos irnos, sostenía Aglaca. Aunque nos fuera posible despistar a los guardias, no pienso marcharme. Judith lo miró con desconfianza. Resulta chocante que conserves tu honor en relación a Daegrev ni Verminar, cuando ninguno de ellos conoce esa palabra, declaró fieramente, y Aglaca se sobresaltó por la vehemencia de la réplica. Ambos se hallaban sentados tranquilamente en el jardín, mientras los luceros vespertinos se encendían en el cielo otoñal. Con la cabeza apoyada en el regazo de Judith, Aglaca contemplaba las constelaciones en su girar y observaba a Solinari emergiendo por el cielo, al este. La luna plateada estaba en su fase de plenitud y poder. La magia que imprimía a la noche era ahora positiva, de buen agüero. No es por Daegrev ni Verminar. Es, por otra cosa, dijo Aglaca. Algo de lo que me he enterado esta tarde. Pero no comentó nada de lo que había descubierto. Comprendo, dijo Judith al cabo de un largo silencio, apoyando la mano en el hombro de Aglaca. Pero por muy hermano, amigo o, lo que sea tuyo, me parecería una temeridad por tu parte creer que Verminar te protegerá. Piensa aliarse con los neraquianos, Aglaca. ¿Crees que sus demás tratados correrán mejor suerte? No, porque solo está en su mano que cumpla o incumpla lo pactado. Sí. No sé. Judith se recostó de nuevo en el muro y cerró los ojos. Ha venido a buscarme. Intenta cortejarme, Aglaca. ¿Cortejarte? Aglaca se puso en pie de un brinco. Hace una semana, explicó Judith. Al principio fue desconcertante. Se plantó en la puerta que conduce a tus aposentos y alardeó de sus hazañas con los ogros, como si yo no tuviera ojos ni juicio para reconocer una mentira semejante. El número de monstruos que mató se multiplicaba a medida que lo iba contando y cada vez se metía más en la habitación. ¿Se metía en la habitación? ¿Y se lo permitiste? Preguntó gélidamente Aglaca, saltando del banco.
Solo hasta que le ordené detenerse, respondió apresuradamente Judith, desviando la mirada. Y entonces vinieron los regalos. Siempre joyas, brazaletes, un anillo, camafeos. ¿Qué es un camafeo? Haciendo caso omiso a la pregunta, Judith le mostró un objeto que pendía de su cuello. Y luego fue esto. Acércalo a la luz, Judith. No lo veo bien. La joven salió de las sombras al frío resplandor de Solinari y le presentó la joya. La luz de la luna brilló sobre una solitaria piedra triangular de color malva y azul, engarzada en el centro de una flor plateada de 6 pétalos. ¿Qué es?, preguntó Aglaka. ¿Y por qué? Tenía que aceptarla, explicó Judith. Verminar no podía regalar algo que no era suyo. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, confesó ella, guardando de nuevo el medallón. O por lo menos no estoy segura de cómo lo sé. Pero en cuanto lo vi, bueno, algo me dijo que debía aceptarlo, que debía devolvérselo a su legítimo propietario. Y ahora Verminar cree que aceptas regalos suyos, dijo Aglaka. Y creerá que eso significa. Por eso cree, el joven se contuvo y sus ojos se apartaron de los de Judith. ¿Te pones de parte de tu hermano?, le esperó la chica, y la pareja se miró hoscamente entre las sombras, mientras una lechuza sobrevolaba las murallas con un tenue murmullo de alas. Judith estuvo a punto de contárselo todo a Aglaka allí mismo, de hablarle de las órdenes que la habían impulsado a abandonar la seguridad de su hogar 2 años atrás, la orden que la había empujado a recorrer las llanuras de Solamnia en dirección al peligroso este, cruzando Trotiestuide hasta llegar a las colinas situadas al pie de las Calquist, donde los bandoleros. Se frotó el aborrecido tatuaje de su pierna. No habían sido nada amables. Estuvo a punto de contárselo, pero no estaba segura de si él lo entendería. Debía admitir que parecía una locura, que el padre del muchacho, su secreto comandante, hubiera enviado a una chica sola por un territorio infestado de bandidos y goblins, armada únicamente con una daga y guiada por la vieja inteligencia militar, por las antiguas reglas del espionaje solámnico, pero guiada por algo más y de un modo que Lacan no imaginaba. Por el instinto, por la intuición y los sueños. ¿De qué otro modo podía Judith explicar que hubiera accedido a una peligrosa e imprudente empresa, partir con escasas indicaciones añadidas a sus conocimientos exclusivamente teóricos sobre las montañas y una extraña y secreta sensación de que, fuera cual fuese su objetivo, se hallaba justo delante de ella, o pasaba por allí cerca, en la encapotada y misteriosa noche? Sonaba demasiado frívolo y alocado para expresarlo en palabras. Pero de una forma tortuosa había llegado finalmente al lugar a donde la habían mandado, a las obligaciones que le impusiera años atrás el padre de Aglaka. Estudia la situación en Idus, le había encomendado Laka Dragonbane. Y mándame noticias de mi hijo. Pero algo la había enviado mucho antes de las órdenes solámnicas, y cuando Laka dio la orden, ella percibió en el acto que su viaje hacia el este era el inicio de algo que llevaba toda la vida esperando hacer. Todo era demasiado oscuro y confuso. Se sintió inmensamente aliviada cuando Aglaka habló por fin. Judith, no deberíamos discutir, dijo, acariciándole suavemente el hombro. No deberíamos ni empezar a discutir, estando el castillo repleto de intrigas y conspiraciones por todas partes. La joven le pasó un brazo alrededor del cuello y asintió. Supongo que tienes tu sentido del honor. Y ese misterio que has descubierto. Y yo. En fin, yo creo que mi destino es algo importante, bueno y necesario. Es solo que el alcázar de Nidus hace que estas cosas parezcan totalmente absurdas. Tienes razón, Judith, admitió Aglaka. Por eso debo encontrar el modo de resolver este dilema. Verminar no se halla bajo su propio control. Apostaría mi vida a que no, y últimamente me he enterado de algo que quizá me ayude en esa apuesta. ¿De qué?, preguntó la joven, apoyando la frente en la nuca del muchacho. Aglaka notó el fresco contacto de aquella piel suave sobre la suya. Hay otra alternativa, respondió el muchacho solámnico con suavidad.
otro paso entre montañas. Porque en lugar de decidirme por una de las opciones planteadas por Verminar y traicionaros a ti y a mi padre, y a él de paso, elegiré una tercera vía. ¿Una tercera vía? Lo haré desistir de su idilio con Nickbringer, ese matrimonio con la oscuridad. Pero existen fuerzas opuestas a mí, fuerzas que operan en este castillo, Judith, que pretenden atarlo a un amargo pacto. Ha sido instruido por el peor de los maestros. El mago, exclamó Judith. Lo he sabido desde el principio. Hay algo siniestro en el corazón de Serestes. Y también algo inhumano, añadió Aglaca. Pues la humana no es su forma natural. Aunque resulte difícil creerlo, el mago Serestes es un dragón. Siseó Judith, oprimiendo el brazo de Aglaca. Oh, Aglaca, la noche del incendio, cuando aquellas oscuras alas cruzaron ante la faz de la luna, supe que los dragones habían regresado, que las leyendas y los rumores eran ciertos. ¿Pero qué esperanzas podemos albergar contra un dragón? Aglaca sonrió. Existe un paso también entre esas montañas. Y me ha sido entregado el salvoconducto. Acercando su rostro al de Judith, le habló del anciano del jardín y de las canciones que había aprendido de él, cánticos mágicos de constreñimiento y liberación, compuestos largo tiempo atrás, en la era de la luz, para desenmarañar los hilos de la hechicería. El primero constreñiría a Serestes a su forma humana, vedándole sus poderes mágicos, y el segundo liberaría el poder que Nickbringer ejercía sobre Verminar, si éste deseaba liberarse. Es una ardua tarea, ese deseo, observó Judith, mirando directamente a los ojos a Aglaca. Y un mayor riesgo, además, replicó el joven. Solo puedo utilizar cada canción una sola vez. El aliento de Paladine pasará a través de mí y mis labios pronunciarán las palabras. Debo recordarlas todas, debo cantarlas con el ritmo y en el tono adecuados, exactamente como el anciano las cantó para mí. Y eso no es todo. Después de cantar, debo confiar en que Verminar todavía conserve algo de luz y de bondad, y en que, liberado de los poderes del mago y de la masa, se apartará de las tinieblas. Sonrió cálidamente a Judith, y un presentimiento nació en el corazón de la joven. Verminar me dijo una vez que confiaba en mí, dijo Aglaca. Debo demostrarle mi confianza para que él pueda apelar a la suya. Robert permaneció acuclillado y silencioso en medio de los árboles que lo ocultaban mientras la joven pareja se ponía en pie, se besaba y se separaba. Solo entonces se incorporó y se dirigió al centro del jardín entre los círculos concéntricos de tejos y aeternas, el laberinto de cedros, enebros y frutales en reposo. Sus pisadas eran casi inaudibles sobre el blando suelo, y el otro único sonido presente era el agudo canto de un ruiseñor inopinadamente tardío. Lo ha cambiado todo, pensó Robert, este encuentro, este idilio. Había visto el medallón en manos de la chica y supo que era el que había perdido él e Indasa, que había regresado por suerte y por las circunstancias, tal vez incluso por obra del destino, a la mujer enviada para ayudar a la druida. Por un momento, cuando la luz de Solinari centelleó sobre la flor plateada del medallón, Robert estuvo a punto de salir de su escondite, de llamar a la pareja, explicarle su misión y llevarse a la chica en aquel mismo instante. En las montañas, la joven estaría a salvo, lejos de la mano corruptora de Verminar. Y sin embargo, Robert sabía cómo debía sentirse esta Judith, sabía que los lazos que la unían al muchacho solámnico eran más fuertes que el deber, quizá más fuertes que cualquier destino que los oráculos y las profecías pudieran imaginar. Sabía cómo era aquello y sabía también cómo se sentía el muchacho, que su difícil enredo entre el honor y el deber parecería imposible sin Judith a su lado para darle fuerzas. Que los dioses y él e Indasa me perdonen, susurró quedamente, pero ella debe seguir el rumbo hasta que tome su decisión. Se escabulló del jardín siguiendo las sombras a lo largo de la muralla occidental de Nidus, donde el ruiseñor cantó una última nota antes de volar hacia el norte con el amanecer. Al norte, hacia un tiempo más seguro y clemente. 17. La tercera noche siguiente a la reunión de Verminar con Aglaca empezaron los ruidos en la torre más alta de la fortaleza.
Extraños gritos y llamadas resonaban en el patio de armas, y los atónitos centinelas intercambiaron nerviosas miradas desde sus puestos. Daegrev gritó: traición y asesinato, abandono y fuego y laca y alas oscurísimas, y durante todo el interminable duelo, que se prolongó hasta el cambio de guardia de la mañana, el nombre de Abelar, proferido a voz en grito, marcó las horas regularmente como la campana de un barco. Verminar se revolvía en su jergón de los aposentos del senescal, incapaz de dormir por culpa de la ensordecedora y patética batahola. Por fin, justo antes del amanecer, se levantó y salió al patio de armas, tras cubrirse los hombros con la capa de cerestes para protegerse de la fresca mañana otoñal. La hierba crepitaba por la escarcha cuando se dirigió al pie de la torre y escudriñó las abovedadas tinieblas de las alturas, el encapotado cielo nocturno donde Solinari había menguado hasta convertirse en un fino arco. En la galería de almenas, Daegrev había encendido una única vela que brillaba, valerosa y desamparada, en la calma de la mañana. Era como si el propio fuego lo citara con la sinuosa atracción de la llama, hasta que el lamento de Daegrev se anegaba de repente, más allá de las palabras, hasta convertirse en un simple y aterrador balido. La noche siguiente, una segunda vela acompañaba a la primera como un par de ojos relucientes, y uno de los centinelas más jóvenes, un muchacho de Estuilde llamado Philip, había abandonado su puesto, afirmando que la torre había cobrado vida y lo observaba a él. Verminar se había mofado del muchacho, diciéndole que las mazmorras tenían ojos mucho más peligrosos y ofreciéndole mostrarle dónde buscarlos. A regañadientes, Philip volvió a su puesto y pasó allí 3 noches seguidas, estremeciéndose en una tensa y tediosa guardia. No obstante, la quinta noche de reclusión de Daegrev, el joven Philip llegó sin resuello a las dependencias del senescal con la noticia de que toda la galería de almenas estaba en llamas. En efecto, así era. En los muros superiores de la torre ardían velas, antorchas y lámparas. Era un faro visible a kilómetros de distancia, y la caballería de Verminar, que patrullaba por la morrena sur atenta a la llegada de Ugin, orientó sus monturas por la luz. Más tarde, a medianoche, se levantó una brisa del sur, un frío viento que descendió en picado de la cordillera de la muerte, y el despliegue de luces empezó a titilar y chisporrotear. Entonces, el joven Philip, el impresionable muchacho que había visto ojos en las nubes y fuego en las almenas, miró hacia arriba. Y vio la negra figura que danzaba sobre el parapeto de la torre. Una larga capa flameaba detrás de la silueta como unas alas desgarradas, cuando saltaba de almena en almena como una gran ave enloquecida. En 2 ocasiones se tambaleó peligrosamente al borde de una caída de 15 metros, y la segunda vez ululó y lanzó un grito hacia el arrobado patio de armas, un estridente quejido de desolación que paralizó a Philip, a Tangar y a los demás. Porque el lamento era en ese momento inarticulado, una larga serie de aullidos encadenados que sobresaltó a los caballos en los establos y a los perros les erizó el pelo del bono. Y los veteranos de la guarnición, incluso Gundling, que no conocía el miedo, advirtieron que su pulso se alteraba y sus manos temblaban. Pues el grito era el graznido de un cuervo, un ave carroñera, pero la voz era la de Daegrev. Verminar inclinó el torso sobre la mesa del senescal, ahora sucia, y estudió las runas. Heredad. Carro de batalla. Tierra. Removió distraídamente las piedras Amarach con la mano marcada de cicatrices y volvió a tirarlas. Heredad. Abedul. Granizo. Llevaba una semana esperando en el alcázar de Nirus, 7 días desde la oferta a Aglaca, desde el retiro de Daegrev. Y en ese tiempo, Aglaca había evitado encontrarse con él. El viejo de la torre estaba loco y no podía utilizarlo. Incluso Ugin, el capitán de los bandoleros de Neraka, tuvo la osadía de prometer repetidamente que vendría sin cumplirlo nunca. Por tercera vez recogió las piedras rúnicas. Se estaban convirtiendo en un juego de salón, arrojadas e interpretadas constantemente con la pasión de los necios y los adivinos. Con expresión indignada, Verminar las empujó sin contemplaciones hasta que cayeron de la mesa y repiquetearon sonoramente contra el duro suelo de piedra.
Fue entonces cuando la masa le habló. Verminar sabía que iba a hablarle desde la primera vez que la tocó en la cueva excavada por encima de las llanuras de Neraca. Cuando el oscuro fuego saltó sobre él y le quemó la mano con el dolor de la transformación y al mismo tiempo el alma con la visión y la súbita comprensión, supo que era solo cuestión de tiempo que la voz regresara, transformada también por el negro fuego. Porque, después de lo sucedido en los ominosos recovecos de la caverna, ¿cómo podía la voz volver a ser jamás la misma? Por eso, cuando le habló, cuando la cabeza de la masa refulgió con un fuego de ébano y la habitación entera se sumió en la oscuridad y el silencio más absolutos, hasta el punto de que Verminar no veía nada más que la masa, ni oía nada más que las suaves insinuaciones de la voz, se quedó aturdido de pavor, pero no sorprendido. Sorprendido, jamás. Ya nunca le ocurriría. No desdeñes tus oráculos, muchacho, dijo la voz, grave y femenina, derramándose sobre él como una cálida y fragante lluvia. El temor de Verminar se disipó en el acto, transformado en una dicha inconmensurable y prohibida, y el joven se retrepó en su silla cerrando los ojos, con alivio y un sentimiento de liberación. No era consciente de cuánto la había echado de menos. No los desdeñes, pues aunque hablen solo a unos pocos, en estos tiempos profanos y sin novedades, te hablan con claridad a ti, con claridad y sabiduría, si fueras capaz de escuchar lo que dicen. Heredad. Carro de batalla. Tierra, murmuró el joven. Heredad. Abedul. Granizo. Observas demasiado de cerca, profundizas demasiado en las cosas, Lord Verminar, incordió la voz. Verminar abrió los ojos. La habitación se había replegado sobre sí misma y las paredes más alejadas se hallaban ahora al alcance de su mano, extrañamente iluminadas por la pulsante luz negra. La masa, que antes estaba apoyada contra la chimenea, reposaba ahora a su lado. Verminar parpadeó y murmuró los nombres de las runas una vez más. Heredad. 2 veces la runa de la heredad. La voz no replicó, pero el aire crepitó. El vello del brazo de Verminar se erizó y se meció con un viento cálido. El joven dejó escapar el aliento mientras empuñaba la masa con la mano cubierta de cicatrices. ¿Qué significa?, le preguntó la voz, o por lo menos él creyó que se lo preguntaba, pues ya no sabía si las palabras surgían de la habitación, del arma o de su propio corazón desbocado. Heredad. Patrimonio ancestral. Espiritualidad antigua, dijo con voz insegura. Una risa grave inundó la habitación usurpada y las piedras rúnicas chocaron entre sí en el suelo. Necedad. Palabras engañosas. ¿Dónde está tu heredad, Lord Verminar? En el alcázar de Nidus, respondió Verminar confiadamente. Es mío por derecho y también por la fuerza de las armas. Nidus es tuyo, en efecto, confirmó la voz, pero no por herencia. ¿Dónde está tu heredad? Una siniestra sonrisa distendió las facciones del joven. En la Marca Oriental. Soy el hijo del Aka Dragonbane, caballero de la espada de Solamnia. Ve solo, le aconsejó la voz. No lleves escolta ni compañía algunas. Yo estaré a tu lado y mi Pringer descansará al oscuro abrigo de tu mano. Verminar partió solo, como la voz le había ordenado. No miró atrás al salir a caballo, embosado y encapuchado, por la puerta secreta próxima a la parte trasera de la torre de Daegrevn, y se dirigió silenciosamente al abrigo de la noche de las montañas. ¿No es una locura?, se preguntó. ¿Perderé Nidus por falta de atención cuando mis ambiciones me arrastran hacia la Marca Oriental? ¿Qué hará Daegrevn en mi ausencia? ¿Y Aglaka, qué? ¿Dónde está Serestes? Serénate, lo invitó la voz. Sosiega tu mente y endereza tu rumbo, Lord Verminar. Nidus es tuyo, esté cerca o lejos, pues tengo ojos en el castillo de Daegrevn y nada puede hacerse para perjudicarte u obstaculizarte sin que yo me entere. Te creo, pensó Verminar. Estamos unidos por el más fuerte de los pactos, el juramento que nos hicimos mutuamente en la cueva. Pero necesito una señal. Muéstrame la visión que ponga fin a mi incertidumbre.
Un prolongado silencio dominó el aire nocturno y al cabo la masa gimió y chisporroteó en su mano. Sigue sin confiar en mí. Pero está bien. Fíjate en las almenas. Verminar giró el torso sobre su silla de montar y volvió la vista hacia el alcázar de Nidus. Vio una oscura silueta que recorría la muralla bañada por la luz de la luna, el resplandor, rojo como la sangre, del Unitari. ¿Quién es?, preguntó. ¿Quién es, señora? Eres tú, querido, por cierto, exclamó la voz. Eres tú, para los ojos de los mortales. Pues ¿quién te ha dicho que Celeste solo posee una forma, una apariencia? Gobierna con tu rostro y tu voz, y con mi magia. Esto es una muestra de lo que ha de suceder. Verminar sonrió malévolamente. Estoy convencido, señora. Estoy seguro, a salvo de la incredulidad. Bien, concluyó la voz, mientras el alcázar de Nidus desaparecía en la noche que avanzaba a pasos agigantados. No es momento de preguntas y temores. Parte como un hombre para llegar como un hombre. Al oeste de Nidus, una noche a caballo por la trillada calzada de Helek condujo a Verminar hasta la misma ciudad. El joven dio un rodeo por el sur y luego giró al oeste por las estribaciones remotas de Taman Busuk, en dirección a Estuilde y los puestos más avanzados del este de Solamnia. Armado únicamente con su maza, guiado por las estrellas, por la voz y por los esporádicos augurios de las piedras rúnicas, solo se había provisto de pan del camino para 7 días, convencido de que al cabo de una semana estaría en la Marca Oriental, a salvo en casa de su padre. Y cuando llegara allí, bueno, la voz le indicaría qué hacer, qué decir. Y cómo reclamar sus derechos al padre que solo había visto en una ocasión, gris y distante, al otro extremo de un puente arqueado. Verminar viajó de noche, encapuchado y embosado para protegerse del viento y ocultarse de los ojos curiosos. Además viajó deprisa. Orlog era infatigable y elástico bajo la silla de montar y devoraba los kilómetros como si tuviera alas. Quienes se tropezaron con él por el camino, caravanas rumbo a Sankshen y peregrinos con destino a Gargat y la morada de los dioses, tuvieron dudas de si efectivamente había pasado alguien por su campamento, oscuro y raudo, de camino al horizonte occidental, o si la noche, el viento y las nubes cambiantes habían conspirado para crear el sueño de un jinete cubierto por una capa negra y montado en un enorme corcel de ébano. Durante 5 largas noches, Verminar solo habló consigo mismo y con la voz que surgía de la masa. Balbuceaba en su silla de montar mientras Orlog dejaba atrás las afueras de Helek y se internaba en las grises colinas que se alzaban al norte de las ruinas de la antigua morada de los dioses, y luego más al norte, a través del estrecho y pedregoso paso de Chactamir, escenario de una importante victoria solámnica un siglo entero atrás, y descendía por las rocas de las inexpugnables fronteras de Estuilde. Estuilde era un país riguroso, una región de vastos y desolados páramos rara vez visitados por la lluvia y con menor frecuencia aún por vientos suaves y templados. Verminar cabalgó infatigablemente, y la visión de la cueva de los dioses se le presentaba de nuevo mientras avanzaba, como volaba a lomos de la enorme y orgullosa bestia, bajo cuyo ancho lomo abultaban los poderosos músculos. Y supo con toda certeza que este era el momento que había profetizado su visión, el relato del joven que regresaba para reclamar su herencia. Al alba de la 6ª mañana, caballo y jinete descansaban sobre una loma rocosa desde la que se dominaba toda la Marca Oriental. Orlog pastaba cansinamente mientras Verminar estiraba las piernas sobre la corta y recia hierba, sin dejar de observar el lejano castillo desde su atalaya. La fortaleza se hallaba donde le había asegurado la voz, enclavada en un otero que se erguía en medio de una planicie yerma, un paraje óptimo para los cazadores que, además, proporcionaba una visión perfecta de cualquier ejército que se aproximara. Con todo, la Marca Oriental era una simple arboleda en medio de la llanura y una fortaleza de aspecto modesto, casi mezquino, comparada con las encumbradas almenas y las 4 torres del Alcázar de Nidus. Verminar esperaba algo más grandioso e impresionante, y por un momento sospechó que se había perdido, solo para tropezarse con la barbacana del castillo de algún aristócrata menor o de un cabecilla de bandoleros, extraviada y olvidada en mitad de Estuilde.
Pero era el castillo de Laca, sin duda. Lo supo por la divisa de las banderas, el martín pescador plateado de la orden solámnica, revoloteando al lado del dragón negro y la lanza blanca de la estirpe de Huma Dragonbane. Este es mi hogar, susurró con inseguridad. Estas son tus posesiones, corrigió la voz con inflexiones suaves, apremiantes y musicales. Ve hasta allí y reclámalas. La masa vibró en su mano y una extraña e imprevista confianza recorrió todo su ser. Que así sea, murmuró. La marca oriental es mía. Verminar se arropó con la capa mientras cabalgaba hacia el castillo. La vieja prenda negra mostraba sus deficiencias tras el duro e inclemente viaje. Deshilachada y rasgada, ofrecía escasa protección de las frías ráfagas de viento del sur y el joven jinete temblaba de frío en la silla de montar. No se había imaginado que vendrían a recibirlo. Las puertas del castillo de Laca se abrieron a la gris mañana y 5 hombres salieron a caballo bajo el estandarte de Dragonbane. Tras cruzar el puente levadizo y el foso exterior, se desplegaron por la llanura y se aproximaron al joven, cada uno armado con la lanza corta de caballería preferida por los ejércitos de montaña. Morriones y baberas enmascaraban los rostros de los jinetes, que además iban bien preparados para el frío viento. Por el martín pescador plateado que lucían en el peto, Verminar supo que eran miembros de la Orden de Solamnia y por lo tanto excelentes luchadores. Bien, hablaré con ellos, pensó. Les diré quién soy y exigiré que me escolten hasta Lord Laca en persona. Hablar, lo incitó la voz. ¿Crees que vienen a hablar? Se interponen entre tu herencia y tú. La masa se balanceó en su mano, parpadeando con un súbito resplandor de azabache. Antes de que pudiera protestar, hablar o siquiera pensar en otra acción, Verminar sintió que el arma lo arrastraba hacia el abanderado, el hombre que ocupaba el centro de la formación solámnica. Era como si Nickbringer lo llamara al combate y él se viera obligado a responder. Recordó las palabras de Aglaca en las cámaras más recónditas de la cueva de Nickbringer: si eliges eso ahora, te olvidarás de cuando aún eras capaz de elegir. El abanderado refrenó su caballo y se detuvo en la monótona llanura, con la bandera alzada en el venerado signo solámnico de la tregua y el parlamento. Verminar cabalgó hacia él tras bajar Nickbringer y cruzarla ante sí sobre la silla de montar, de modo que ninguno de los solámnicos pudiera ver con qué tensión aferraba el arma. Obligó a Orlog a situarse al lado del abanderado, un joven pecoso de ojos verdes y pelirrojo. El muchacho observó a Verminar con gran atención y nerviosismo, y con los dedos crispados alrededor del asta de la bandera. Nickbringer tomó la decisión. Inadvertidamente, con tanta rapidez que Verminar creyó que había sido su propio brazo, su propia obra, la masa relampagueó en el aire y hendió la cabeza del hombre con un chasquido escalofriante. Con el crujido del hueso y el metal, el abanderado cayó del caballo. Los demás caballeros se revolvieron en sus monturas y arremetieron contra el invasor vestido de negro. Verminar miró en derredor. Estaba rodeado, atrapado entre 4 caballeros en plena carga. Orlog relinchó nerviosamente y se encabritó, pero la voz tranquilizó al caballo y a su jinete. ¿Y qué, si son 4? ¿Habrían amilanado 4 hombres a Lord Sot? ¿A mis campeones de hace 1 milenio, 2 milenios? Nada temas, Lord Dormanard, pues estoy contigo, y tu masa es el consuelo que te envío. Verminar sonrió y con determinación se enfrentó al primero de sus atacantes. El caballero se inclinó sobre la silla, disponiendo la lanza corta en la postura de ataque clásica de las justas. Cargó y Verminar se contorsionó en el momento en que la lanza perforaba los pliegues de su capa negra. Girando sobre sí mismo con una fuerza bruta desproporcionada, Verminar descargó un atronador mazazo sobre la espalda encorvada del caballero, que se desplomó de su caballo tras una riada de luz negra y cayó sin hacer ruido sobre la reseca planicie. «Quedan 3», proclamó la voz. «Te acometerán 1 a 1, por cuestión de honor. Solo 3 y el castillo será tuyo». El siguiente caballero se aproximó describiendo un círculo y amenazando a su adversario como un soldado de la caballería neraquiana, hiriendo el aire con la corta lanza, a la espera de un hueco por donde atacar.
Los otros dos se quedaron atrás, borrosos espectadores al límite de su campo visual. Con un rugido, Verminar espoleó a Orlog y lo lanzó contra el desafiante jinete, el cual empuñó la lanza y se la arrojó. Verminar detuvo el arma con su maza, y el negro fuego recorrió su brazo y su hombro cuando la lanza se astilló en pleno vuelo. «Aguanta», apremió la voz. «Aguanta». «Ah, ¿no te parece una delicia?». Acto seguido, Verminar se enzarzó con el caballero, quien levantó su escudo mientras buscaba a tientas la empuñadura de su espada. Verminar se irguió sobre los estribos y descargó la maza con todo su peso y fuerza. El bello martín pescador plateado explotó en el centro del escudo solámnico y el hombre se tambaleó violentamente en su silla de montar. Con un grito de triunfo, Verminar se dispuso a rematarlo, pero el caballero inclinó flácidamente la cabeza y apoyó una mano inerte sobre la empuñadura de su espada medio desenvainada. Las cuerdas que lo sostenían en la silla se quebraron debido al peso muerto y el jinete cayó del caballo, aniquilado por la pura fuerza del golpe. «Quedan dos», lo instigó la voz, aguda y fina por la emoción y el placer. «Esto te acabará gustando, amor mío, amor mío». Y era verdad. Exultante, Verminar galopó hacia los últimos solámnicos supervivientes. Uno de ellos, el más corpulento, desmontó, repentina y sorprendentemente, e invitó por señas a Verminar a hacer lo propio. «Quiere un combate mano a mano y de hombre a hombre», masculló Verminar, deteniendo a Orlog antes de que se pusiera al alcance de la lanza del valiente y honorable caballero. «Si es lo bastante osado para desafiarme a un duelo, que así sea». Cuando se disponía a atacar, la voz resonó desde la masa, aturdiéndolo, ofuscando sus pensamientos. «Necio. Son dos. Cuando te haga desmontar, el otro aprovechará». «Pero no luchan así», pensó Verminar. «Son solámnicos. Ellos jamás. A menos que las cosas hubieran cambiado mucho». Inclinó el torso sobre la silla, escrutando desconfiadamente al caballero enmascarado que esperaba su embestida. Sería muy propio de la traicionera orden de Solamnia provocarlo con un pretexto de honor y luego tenderle una celada cuando hubiera renunciado a su ventaja. Y sin embargo, algo de este hombre. La voz regresó inmediatamente, arrebatándole la idea antes de que se formara. «Ahora», apremió. «Tienes el sol a la espalda. Ahora». Verminar miró por encima de su hombro la salida del sol, rojo como la sangre y cegador. «Ahora». Con un grito, precipitó su corcel contra el caballero, quien se quedó momentáneamente cegado por el sol y enseguida se apartó de un brinco, justo en el momento en que Verminar descargaba la maza sobre su cabeza. «Medianoche», gritó Verminar, y la negra luz que dejaba tras de sí Midbringer envolvió al otro jinete. El desconocido lanzó un único alarido, cayó de rodillas entre convulsiones y se cubrió la cara con las manos. «Estoy ciego», gritó, buscando a tientas el arma que había dejado caer entre la hierba seca. «Ahora», insistió la voz. «La masa lo ha cegado. Ahora».